Muy buenas noches con todos, gracias por acompañarnos hoy y por darse el tiempo de estar aquí, de verdad, porque en el mes de diciembre hay mucho ajetreo, muchos pendientes por hacer y no hay el tiempo de poder conectarse a lo que son estas conferencias, reuniones. Entonces, desde Green Bloom queremos agradecerles a todos por tomarse este espacio, reflexión y aprendizaje. Esta conferencia forma parte de nuestro voluntariado Guardianes de las Emociones. Es un proyecto que busca promover el bienestar emocional de niños de la Barrio Frida Heller. Y gracias a su participación también están aportando a esta causa. Bueno, sin más, vamos a darle paso a nuestro ponente, que nos acompaña en esta conversación tan necesaria sobre cómo acompañar de manera más empática, respetuosa en las cenas familiares a las personas que tienen trastornos alimentarios. Sin más, le damos bienvenida y muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por su asistencia. Disculpen, pues, se ve un poco muy bien. Hay un fondo que voy a ir tratando de quitar en lo que llevo. Pero bien, para no dilatarnos mucho, vamos a empezar entonces con este tema. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver las diapositivas. Vamos a compartir. Ya, ya. Me dicen si lo pueden ver, por favor. Yo asumo que sí, porque dice que se está compartiendo. Sí se puede ver. ¿Alguien me podría confirmar, por favor? ¿Sí se ve? Ya. Sí. Si se ve, entonces voy a comenzar. Bien, entonces vamos a hablar, como ya se dijo, sobre trastornos alimentarios y celebraciones, ¿no? Cómo acompañar en las cenas familiares. Evidentemente, esto hace referencia a las fiestas decembrinas, que ya se vienen encima. Y pues sabemos de que las personas que tienen este tipo de tema, con el tema de los alimentos, pues se le puede hacer complicado. Ya vemos entonces trastornos alimentarios a los más conocidos, como pueden ser la anorexia, que de hecho tiene un poquito más de repercusión en este tema de las cenas familiares, más que la bulimia, aunque también es importante destacarla, ¿no? Que son, digamos, pues las más conocidas y de las que mayor información también se ha recabado, al menos hablando exclusivamente de esto, ¿no? Pero recordemos pues que también existe el tema de la vigorexia, ¿no? Que es un indicio, un deseo por querer tener un muy esculpida figura, que también puede tener unas cosas innecesarias por el intento de tener esta ingesta tan específica de algunos elementos que te ayuden a fortalecer, ¿no? Llámense proteínas, llámense vitaminas particulares. Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer para poder trabajar esto, no? Primero hay que entender por qué las celebraciones son difíciles para las personas que tienen esta condición. ¿Y de qué manera lo vamos a entender? Pues viendo qué es lo que lo puede causar, ¿no? Sabemos evidentemente de que pueden haber habido muchos motivos por el que un joven o una joven haya podido desencadenar esta condición de trastornos alimentarios. Pero, ¿qué es lo que puede pasar, no? O por qué le afecta este tema de la cena? ¿Por qué? Obviamente va a haber un cambio en su rutina alimentaria. Vamos a hablar desde dos perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva de una persona que tiene la condición y no tiene ningún tipo de tratamiento, quizá porque no lo ha notado, quizá porque aún no se siente tan, entre comillas, tan delicado como para acudir a un tratamiento, pero también veámoslo desde la perspectiva de una persona que ya está en tratamiento. Vamos a ver ambas perspectivas para ver cómo podemos apoyar, ¿ok? Entonces veamos, obviamente va a haber un cambio en la rutina alimentaria. Si es una persona que no tiene tratamiento, lógicamente está acostumbrado por cosas de la casa, quizá hasta no comer podría ser una opción. Es una persona que sí está en tratamiento, obviamente ya empezó a seguir una cierta rutina que se le ha recomendado pues alguno de sus profesionales, psicólogo, quizá un nutricionista al que se le haya derivado, pero ya tiene una rutina que obviamente y posiblemente tenga que romper, fraccionar. Y recordemos que si es una persona que tiene anorexia, lógicamente cualquier ingesta le va a dar la sensación de que le va a hacer engordar, subir de peso, le va a distorsionar la figura que tiene. Entonces, este cambio ya le va a generar un malestar, sea en la perspectiva A o sea la perspectiva B. Ahora, ¿qué otro tema puede ocurrir? Pues la alta disponibilidad de comida, ¿no? Obviamente sabemos que en las cenas va a haber mucho de lo que escoger para poder alimentar, para poder disfrutar.
Pero esto también puede ser un problema para las personas, ¿no? Porque pueden sentir ese contraste de debería comer, quiero comer, pero a la vez me va a engorrar, me voy a ver mal. ¿Qué debo de hacer? ¿Como por presión? ¿No como? Entonces, esto también le va a generar un conflicto a ambas perspectivas, ¿no? A la perspectiva que no tiene tratamiento, más conflicto todavía, ¿sí? Porque sabe que para que nadie detecte lo que le pasa, pues tendrá que comer tanto o más como la mayoría de personas. Si es una persona en tratamiento y tiene un buen sistema de apoyo, que también lo vamos a mencionar, un buen sistema de apoyo familiar, evidentemente, pues la disponibilidad le va a afectar, pero no tanto, ¿sí? Porque ya está preparado, ya sabe de que puede haber mucha comida, no necesariamente tiene que sentirse en la obligación de tocarla toda, o no necesariamente significa que comer algo le va a afectar físicamente, ¿no? Y por otra parte, pues están los comentarios del entorno, ¿no? ¿Qué cena no es una cena si es que no hay familia haciendo comentarios, ¿no? Desde la familia que comenta por los vecinos, por los amigos, por los ex, por ti, por mí, por todo el mundo. Entonces pónganse en este caso más a esta persona que no tiene una condición, Dios mediante, nadie le vaya a hacer un comentario a su físico porque sería la debacle totalmente, ¿no? Es una persona que no está preparada todavía para esto. Si vamos con la otra perspectiva, con el otro lado de la persona que está en tratamiento, pues hay dos formas de verlo. Sabemos de que parte del proceso terapéutico, que no es el tema, pero lo menciono de todas maneras, es el prepararse para ese entorno con el que tienes que lidiar. Es decir, en un momento tu sistema de apoyo familiar tiene que prever de que tú no te sientas tan afectado. Obviamente reduciendo los comentarios, reduciendo las indicaciones que se van a hacer. Lógicamente no va a ser para siempre. En algún momento te tienes que volver a enfrentar a esta situación y ya pues la terapia te ha tenido que dar las estrategias para afrontarlo adecuadamente y que no te sientas tan tocado, tan tocada cuando ocurra. Pero pues si estamos en este camino, vamos a suponer de que la persona en tratamiento sabe de que es lógico que hay algunos comentarios, no necesariamente van a ser como en la onda, pero está preparado para eso. Pero veamos entonces que la persona que no tiene ningún tratamiento es la que se la puede pasar peor o la persona que está en tratamiento pero no tiene un sistema de apoyo en casa, que también es muy común de ver. Ahora, ¿y qué va a pasar con esta situación? ¿Qué cosa puede ocurrir? ¿De qué manera puede haber afectaciones? Evidentemente va a haber un aumento de las respuestas de ansiedad. ¿Qué pueden ser estas respuestas? Puede ser lo que se te ocurra, que coma un montón, que se cierre en su cuarto, que se ponga a llorar, que no quiera ver a nadie, que no quiera saludar. Puede ser la respuesta que tú gustes. ¿Cuál será? No lo sabemos. Esperemos que sea una que no dañe el ambiente, el entorno, que no dañe a la persona, pero de que va a haber un aumento en esas respuestas, las va a haber. Sobre todo si es que no hay tratamiento. Si lo hay y hay un buen sistema, las respuestas no necesariamente van a ser muy elevadas. Pueden ser mínimas o incluso no ocurrir, porque ya está preparada para la situación. Ahora, puede haber una autoevaluación rígida, ¿no? Lo que yo comentaba, esos comentarios hacia uno mismo, ¿no? Chale, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando? No debería, tendría que comer. ¿Qué van a decir los demás? ¿No? Si como y me hace mal. Esta autoevaluación es muy clásica en cualquier tipo de persona, pero vamos a poner que el contexto de la cena lo va a aumentar en este chico o en esta chica, ¿vale? Y obviamente, pues la preocupación por el cuerpo. Ay, ¿qué va a pasar si como? Voy a engordar, se va a ir al tacho la dieta que dice. No lo sé, no lo sé. Pero estas son las posibles respuestas que voy a tener a causa de estas antecedentes por el entorno, el contexto de la cena. ¿Y cuáles son las consecuencias que podría haber? Veamos dos, ¿no? Veamos dos. Puede que la persona evite cenar, ya sea la excusa que le quieras ver. Puede que de hecho por hacer esto se pelee con la familia, ¿no? Bueno, no lo sabemos, pero puede ser que la persona no quiera cenar porque se cansó, se hartó de tanta autoevaluación, ¿sabes qué? Al diablo, no voy a cenar nada más, no quiero preocuparme, no quiero pensar, simplemente no ceno. O por otra parte, que se sienta obligado a comer. Y esto obligado, tomémoslo con pinzas, en el sentido de que si estás obligado a comer, evidentemente en algún momento de la cena, cualquier gotita que derrame el vaso te puede hacer estallar, ¿no? Entonces, creo que hasta preferible sería que la persona amablemente evite el comer. Pero obviamente, pues no es el punto, ¿no? El punto es alentarnos a fortalecernos y poder sobrellevar mejor la situación. Pero estas son dos cosas que podrían pasar, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Ahora, entonces, ¿de qué manera podríamos ayudarnos o ayudar a nuestro familiar, a nuestro entorno para poder manejar esto?
Obviamente tenemos que aprender a regular lo que sentimos. Lo que sentimos en cierta manera, las emociones son viscerales, a veces hasta automáticas. No nos damos cuenta a veces de lo que sucede hasta que la cosa sucedió, hasta que estamos en ese estado de ira, en ese estado de llanto, en ese estado de angustia. Recién ahí notamos qué fue lo que pasó. A veces sucede en automático. Bien, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, felizmente, tenemos las terapias de tercera generación que pueden ser extremadamente útiles en estos casos, como la terapia de aceptación y compromiso, o la terapia dialéctica conductual, que haciendo una precisión, bueno, la terapia de aceptación y compromiso es muy buena para la regulación emocional, pero para el manejo como tal de los trastornos alimentarios, muy útil es la terapia dialéctico-conductual, que es la DBT, que si alguno tiene algún interés, les recomiendo mucho que la observen, ¿ok? Ahora, ¿y qué puedo hacer entonces dentro de este marco para poderme ayudar? Primero tengo que observar las señales internas, ¿ok? Tengo que observarme a mí mismo. Es decir, esto requiere un entrenamiento lógico. No todas las personas tenemos esa capacidad de introspección. Hay algunas personas que conversando, conociendo, notamos de que son capaces de decir, a ver, voy a dar un alto, me voy a ir un rato porque me estoy sintiendo saturado. Como otros que no te van a decir nada y van a seguir hasta que exploten. Entonces, requiere un entrenamiento, sí, pero es un entrenamiento que aunque nos puede costar tiempo el recrearlo, a la larga es extremadamente beneficioso, porque una persona que reconoce lo que siente puede saber cómo afrontarlo de una mejor manera. Lo más importante, también como otro punto, es el tema de tolerar el malestar sin escapar. Y aquí vamos a quizá entrar en una contradicción, ¿no? ¿Cómo voy a tolerar algo que me genera malestar? Puede ser contradictorio de primer momento, contraproducente de verlo. No obstante, la realidad es que la mejor forma de poder tolerar la situación que te genera malestar es tolerarla, evidentemente. O sea, para que esta situación te deje de generar malestar, tienes que acostumbrarte a vivir la situación, acostumbrarte al hecho de que vas a ver mucha comida, acostumbrarte al hecho de que no va a faltar la persona que sin ninguna mala onda te diga, oye, pero te vas a servir tan poquito, o por el contrario, la que te diga, oye, pero deja para los demás. Tienes que entender que ninguna de esas situaciones te están queriendo generar incomodidad, pero te la van a terminar generando. Y tú debes de estar acostumbrado o acostumbrada a entender que esa situación es posible. Y la mejor manera es preparándote para tolerarla, aceptar que eso va a ocurrir. No puedo vivir ocultándome o huyendo de lo que me genera miedo. Y esto hago una pequeña generalización. No lo veamos solamente al campo de la cena o de este contexto, sino a todos los contextos, ¿vale? Si alguna vez te has preguntado por qué esto me sigue fastidiando, es porque evidentemente no lo estás confrontando, estás huyendo de esta situación. Y nótese mucho al tema de la rumiación, ¿no? El sobrepensamiento. ¿Por qué sigo sobrepensando? Si cada vez que pienso lo que mejor suelo hacer es irme a ver TikTok para olvidarlo. Pero es que no lo estás confrontando, lo estás evitando. Y mientras que lo sigas evitando, te va a seguir fastidiando. Y cada vez, ojito, cuidado, con más fuerza. Y mientras más fuerza tenga, tú vas a hacer algo más fuerte para no pensar en eso. Y se vuelve una especie de círculo bastante difícil de romper si no tienes el apoyo necesario. Tómalo en cuenta. Ahora, tenemos también las estrategias de grounding. ¿Qué son las estrategias de grounding? Pues las estrategias clásicas de ejercicios de respiración. Y aquí también hago una pequeña salvedad. Los ejercicios de respiración son útiles extremadamente, muy, muy útiles para poder sobrellevar las cosas de gran intento de malestar, pero no son útiles por sí solas. Ojo, esto requiere un trabajo completo para la regulación emocional. ¿Y a qué voy con esto? Muchos especialistas recomiendan estas estrategias de respiración cuando tienen un mal momento en el trabajo, cuando están muy estresados en casa. La pregunta es, ¿el solo respirar durante 15 minutos haciendo focalización en todos mis músculos o viendo si es que cuántas cosas escucho, cuántas cosas veo y cuántas cosas siento, me ayudará realmente? ¿Me va a ayudar a disminuir el malestar en ese instante? Sí, obviamente, pero la cosa que me genera malestar aún sigue en mi contexto y respirar no me ha hecho eliminarla y no me voy a poner a respirar cada vez que eso me moleste, porque olvídate, te vas a pasar respirando con estos ejercicios toda tu vida y ninguna te es útil. ¿Hay utilidad? Sí, pero en un primer momento, en un primer tamizaje. A la larga ya no se deben de incluir. Pero en estos casos, que aún estamos empezando, sí es útil que uses estas estrategias, ¿sí? Tanto observar señales internas, que ese es un entrenamiento que se hace exclusivamente con el
con el usuario, ¿no? Con el paciente, tolerar el malestar, enseñarle a él y a su familia, esto es importante, cuando se trabaja con este tipo de condiciones, tienes que incluir a la familia. Con todas, ya, vamos a ser honestos, con todas debes incluir a la familia, pero con estas mucho más. ¿Por qué? Porque son personas que sabemos, pues en familia se dicen muchas cosas a la hora de almorzar, de comer. Y si no sabes en qué momento, qué estás diciendo, sin querer vas a dañar a esa persona. Entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y obviamente las estrategias, como digo, de respiración para que puedan manejarse de mejor manera. Entonces, ¿qué sucede? La exposición gradual a estas situaciones que generan malestar nos va a ayudar. Y aquí hago hincapié en la palabra gradual. Cuando yo digo tolera el malestar, sea malestar de rumia o sea malestar de este tipo, tienes que entender que es gradual. No, es decir, si lo que más te incomoda es que una persona te diga, oye, qué gordito, has subido de peso, es lo que más te preocupa, no se te va a ocurrir decirle a una persona que tiene un trastorno alimentario, oye, imagínate que alguien te está diciendo esto, o peor aún, tú hacerlo para que se acostumbre. Aunque va a ser útil, no lo voy a negar, científicamente va a ser útil, le vas a generar un malestar mayor, es una tortura lo que estás haciendo a la persona. Para llegar a ese punto de que ella se imagine eso, que es lo que más le incomoda, tiene que haber pasado como escalerita de a poquitos con cosas chiquititas que le incomodan. Cuando las vaya tolerando, ya puedes ir subiendo de nivel. Es solamente un hincapié, ¿vale? Porque hay personas que a veces se van de largo, no hacen una jerarquización, que es como se llama este tema. Este tema de irlo graduando se llama jerarquización, y se van de frente al punto más alto, que obviamente en vez de ayudar a la persona, pues solamente la desborda emocionalmente. Hay llanto, hay preocupación, hay malestar. Bien, esto es lo que les puedo comentar por regulación emocional. ¿Qué otra cosa podemos hacer para el trabajo con estos trastornos alimentarios? Veámoslo entonces. Bien, hay que tener una comunicación funcional y asertiva. Ahora, esto de comunicación asertiva, vamos a ser honestos, la escuchamos fácilmente desde que estamos en la secundaria, ¿no? Y empiezan casi el final del año, ¿no? Los libros de personal social, ahora se vuelve un libro de relaciones humanas, ¿no? Y todo de comunicación asertiva, al pie de las cosas amablemente, ya, bueno. Pero vamos a ver cuál es el contexto real de ese trabajo. ¿Es tan fácil como decirle, oye, por favor, no me insultes? Quizás no, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Vamos primero a chequear este post-it que tengo al lado izquierdo que dice la comunicación puede desencadenar o atenuar conductas problemáticas. Aquí quiero hacer y también hincapié en algo interesante. En la comunicación, el lenguaje que tenemos los seres humanos es una conducta como tal, ¿ok? Y si creemos que los pensamientos son una conducta a veces de, como se dice, de autosabotaje para la persona, la comunicación es tan o más importante que los pensamientos en ese sentido. Porque lo que yo te pueda decir en este momento te puede desencadenar toda una serie de cosas, ¿vale? Como bien dicen, ¿no? Bueno, tenía un refrán en la cabeza que era como que una palabra vale más que mil acciones. Bueno, creo que se me entendió el punto, pero no era la frase que quería decir. Es como que más duele, obviamente, una palabra lo que te deja una palabra que un golpe que te pueda dar una persona. Y la realidad es que en este contexto es cierto. Lo que te puede decir una persona de verdad te puede dejar marcado, marcado de una manera profunda realmente. Y eso es justamente lo que quiero tratar, ¿no? Siempre hay que tener criterio con lo que le digamos a una persona que tiene esta condición. Lógico, y aquí vamos a hacer hincapié, no somos brujos para saber cuando conocemos a alguien si tiene esta condición. A veces por broma, ¿quién no ha dicho, oye, ha subido de peso, oye, come menos, oye, come bien? O sea, y quizás ese amigo, esta persona se ríe con nosotros, pero la realidad es que no sabemos lo que le pasa después. Entonces, de verdad que hay que tener mucho criterio para hablar. Y no se trata, ojito, cuidado, por ahí si alguien piensa que estamos hablando de una sobreprotección. No es ese el hecho. Evidentemente, en una primera instancia, sí, estamos protegiendo a la persona, porque para llegar a que esta persona se acostumbre a esta situación de, oye, come menos, oye, deja algo para los demás, es porque ha tenido que ir de a poquitos llegando a ese nivel. Entonces, si no lo hago de esa manera, en vez de hacer un comentario gracioso, estoy generándole malestar. ¿Qué pasa? Lo primero que tengo que hacer es describir los hechos sin hacer juicio. ¿A qué voy con esto? Cuando estamos en la cena es muy probable de que alguien por ahí nos diga, oye, pero ¿no crees que estás comiendo menos?
mira, estás adelgazando. O el contrario, ¿no? Oye, deberías cuidarte un poquito, ¿no? Mucho panetón. O sea, no estamos describiendo un hecho, le estamos enjuiciando a la pobre persona. Y como ya dijimos, es una persona que no está en tratamiento, ya con eso simplemente ya la mataste o ya lo mataste. Olvídate, ya fue. Si es una persona en tratamiento, podríamos asumir de que está empezando a tolerar estas situaciones, pero aún así hay que tener cuidado. Pero como les digo, si no tiene tratamiento, ya con eso simplemente ya la mataste. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues evitar los comentarios sobre peso o comida y como dice, en estas primeras instancias. Lógicamente, si yo le hago un comentario sobre peso o comida a una persona con estas condiciones, no la voy a ayudar, pues le voy a hacer pesado, le voy a parecer incómodo. Ahora, hacer solicitudes concretas. ¿A qué voy con esto? Decirle, oye, mira, si te sientes mal, si te está incomodando algo, me lo dices y conversamos online. Oye, mira, si sientes de que esto te está agobiando, si sientes que es mucho, me haces una señal y nos vamos un toque a un rato, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que evitar? Hacerle preguntas invasivas. Esto también es bien clásico. En toda la familia, bueno, la familia suele hacernos preguntas invasivas, pero hasta, miren, en este contexto debemos aprender cómo responderlas, porque la realidad es que no podemos controlar lo que sale de la boca de otras personas, pero podemos controlar lo que nosotros le vamos a decir para evitar que nos afecte a gran escala. Obviamente, como les digo, si la persona no tiene tratamiento, una pregunta invasiva, pues va a ser preocupante, ¿no? Oye, ¿y te has pesado últimamente? Oye, y si la otra semana nos ponemos a hacer dieta, es muy invasivo para la persona. La persona está atravesando un proceso, ¿vale? Si ya tiene tratamiento, pues de cierta manera, este tema de las preguntas invasivas, de hecho, se los acoto, es la mejor primera estrategia para empezar a darle tolerancia al malestar. Porque es una pregunta, entre comillas, suave, que se lo puede hacer mil y una persona. Entonces, es la mejor estrategia para poder desarrollarle cierta tolerancia, ¿vale? ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Pues darle validación conductual. La validación, ya entendimos, es importante. Y la validación funciona en medida del sujeto, no de quien la hace la validación. ¿A qué voy con esto? Bueno, generalmente cuando hago este ejemplo estoy delante de adultos que son padres, pero creo que muchos acá quizás seríamos tíos y se va a poder entender mi ejemplo. Si mi sobrinito viene a contarme con la mayor angustia que se le borró la cuenta de Roblox, pues para él es una tragedia, es una angustia. Se le acabó el mundo a este niño, murió socialmente. Quizá a nosotros nos llega, pero a él no. Y vamos a ponernos en el mismo ejemplo, ojito, cuidado. ¿Qué pasaría si nosotros le vamos a contar a nuestra mamá o a nuestro papá, ay, ¿sabes qué? Peleé con mi pareja. Posiblemente a nuestra mamá o a nuestro padre le llega altamente nuestra vida emocional. Quizás es la vez número 30 que le decimos que peleamos con nuestra pareja. Chequen ahí. La validación funciona en medida del sujeto, no de quién la hace, ya que voy con esto. Obviamente, si a ti no te importa, es lógico, pues para ti no es algo dable, pero para esa persona sí valida cómo se siente. Valida el esfuerzo de esta joven o de este joven a sentarse a la mesa a pesar de lo que está atravesando. Valida el esfuerzo de tener que convivir con una familia que parece que no tiene ningún tipo de criterio y va a lanzar el primer comentario que se le venga a la cabeza. Valida ese enorme esfuerzo, que si ya para nosotros que no tenemos la condición es un esfuerzo, imagínate para este chico o chica llegar a este nivel. Es un doble esfuerzo. Entonces, valida la situación. Y evita las conversaciones sobre la fuerza de voluntad. Bien, acá lo pongo entre comillas porque no estoy diciéndole que la fuerza de voluntad sea algo absurdo o que no válido. Lo es, tenemos que tener fuerza, valor para hacer las cosas. Pero no es lo único que necesitamos, pues, ¿no? Esto creo que mejor lo puede ejemplificar cualquier capítulo de La Rosa de Guadalupe, que antes del clímax se viene a la persona a decirte, oye, pero ten la fuerza de hacerlo. Es importante, claro, eso no está en discusión, tiene que ser importante, pero no es lo único importante. Necesitas otro apoyo, necesitas saber, yo quiero hacerlo, yo quiero salir de esto, pero no tengo ni idea de qué cosa tengo que hacer, por qué empiezo. Bueno, si vamos a ser muy fríos, por eso nos pagan a los clínicos, por decirle, darle las estrategias, esquematizar lo que tiene que hacer y fomentarles la independencia para que puedan trabajar mejor. Entonces, miren de qué manera hemos tratado de descomponer la comunicación asertiva, haciéndola de manera funcional y no dejándole en la clásica, pues de pedir perdón, de hablar bonito, de decir por favor, que es importante, pero en este caso, pues no es lo más relevante. ¿Va? ¿Qué otra cosa puedo hacer para poder trabajar?
lógicamente tengo que aprender a poner respeto. Hay que darle respeto a los límites. ¿Ok? Bien. Y aquí también vamos a hacer un alto, ¿ah? Que creo que bien este tema se podría extrapolar a cualquier tipo de escena, no necesariamente por un tema de trastornos alimentarios, ¿ah? Porque también, ¿quién falta, cuándo falta el familiar que por ahí se nos va a ir de la raya a preguntarnos o a decirnos algo que de verdad no es su asunto? Pero bueno, como nos ven quizá, digo quizá, como ese sobrino al que criaron, al que cargaron, con el que jugaron, pues nos ven quizá con la cierta potestad de cierta manera inmiscuirse en nuestra vida. Ahora que somos adultos, lo entendemos y decimos, a ver, alto, ya está. Yo no me estoy metiendo, tía, con tus 30 divorcios y tus hijos que tienen hijos. Entonces no te entrometas en mi vida. Pero sabemos que decir eso en este contexto, pues lejos de mitigar la situación, lo va a acrecentar. Entonces, entendamos cómo poderlo hacer. Primero, veamos mi POSIT nuevamente. Dice, es un antecedente para reducir ambigüedad. ¿A qué voy con los límites? ¿Y a qué va el POSIT? Miren, pasa lo siguiente. Si yo no pongo límite, si yo no te digo, oye, mira, tu chiste bien gracioso, pero hasta ahí nomás. No lo hagas otra vez porque no me gustó. Si yo no hago este alto para reducir esa ambigüedad, la otra persona, lógicamente, sin intención, no lo entendió. Piensa que como yo me reí con él de su chiste que hizo sobre mi físico, a mí me da risa. No, quizá a ti no te dio risa, pero se nos viene a la cabeza, ¿no? ¡Hala, qué vergüenza decirle! Pues va a pensar que soy un exagerado, va a pensar que de todo me quejo, va a pensar que soy un dramático, una dramática. No, mejor no le digo nada, mejor me río nomás. Bueno fuera, si queremos verlo fríamente, bueno fuera que ahí va a quedar. No, posiblemente como tú ya te quedaste con la espina, vas a esperar cualquier otro momento para tratar en tu lógica de devolverle lo que te hizo. Pero ¿valdrá la pena el devolverlo? Quizás esa persona te lo dijo, de verdad, fue una broma pesada. Hay gente que hace bromas pesadas, pero no tuvo la intención inicial de molestarte. Pero nunca se le ocurrió pensar que a ti esa broma que le hizo a todos sus amigos, pues a ti te iba a caer mal la broma. Y tú, sabiendo eso, decidiste, devolverle otra vez el cañón. Eso se hubiera solucionado de cierta manera si tú le hubieras dicho, oye, mira, yo entiendo que quizás la broma que haces con todo el mundo, pero a mí no me gustan esas bromas. Y está bien, es válido, es válido. No significa que por eso la persona esté enojada, o por eso la persona esté incómoda, o ya no te quiere hablar. Simplemente está ejerciendo su derecho de decirte, alto, hasta acá nomás llegamos, ¿vale? Pero ¿cómo funciona en estos casos? Vamos a ver. Hablamos de límites como acuerdos verbales que enmarcan comportamientos aceptables y no aceptables. Yo, sujeto, Jesús, acepto de ti esto, pero no voy a aceptar que tú te metas o me digas esto. ¿Estamos en claro o no? Pero ¿qué pasa? Pues es raro que encontremos una persona así. Siendo honestos, en toda nuestra vida, 23, 24, bueno, yo 28 años, eh, ¿cuándo hemos conocido a una persona que nos diga, oye, mira, ya, chévere tu broma, pero hasta acá? Yo, honestamente, les voy a ser muy honesto, solo conozco en estos 28 años de mi vida una persona. Y la he conocido hace muy poco nada más. Que yo le he escuchado decir, oye, mira, ¿sabes qué? Chévere tu broma, pero no la hagas a mí. Y de verdad, qué chévere. Yo veo a la persona y digo, oye, qué chévere que lo hagas. Porque hay gente que no lo hace. Pero oye, entonces, ¿cómo puedo poner límites? Una persona que pasa por estos momentos. O sea, es una persona que de por sí está vulnerable. Podemos decirle que tiene baja autoestima. Podemos decir que se siente preocupado. Podemos decir que está caminando en una viga delgadita que cualquier momento se va a caer. ¿Cómo le puedo decir a esta persona que ponga límites? Para eso, como dije, tenemos que tener una persona de apoyo. Bueno, a ver, en cualquier contexto de recuperación terapéutica es importante las redes de apoyo, que generalmente son la familia. Pueden haber amigos, pero principalmente la familia. ¿Con quién vivas? Tu familia, ¿con quién vives? Entonces, esta familia tiene que tener la necesidad de apoyar, pero es muy importante aún más tener a una persona que principalmente sea tu apoyo. Ojo, como ya dijimos, todos estos apoyos funcionan de manera inicial. No vas a vivir toda tu vida pegada a la persona porque no sería el hecho del proceso, ¿vale? Pero entonces tenemos que tener una persona de apoyo en la celebración. Alguien que diga, mira, ¿sabes qué? Vamos a tener esta reunión, pero suave con lo que vamos a decir, comentarios aparte, contigo al lado, para que también tú puedas transmitir tu opinión. Bueno, la persona que tenga el trastorno alimentario. Va. Ahora, también acordar, y esto es muy importante, acordar una estructura alimentaria previa con el terapeuta.
Los límites no solamente van verbalmente hacia mis familiares, también tengo que ponerme límites yo mismo. Si yo ya acordé con mi terapeuta, mira, vas a comerte un medallón de pavo y un poco de ensalada. Yo ya la acordé, ya la establecí. Vi con mi nutricionista de que no me va a subir 30 kilos comer eso. No voy a venirte en la cena a decirte, oye, ¿sabes qué? Mejor dame un poquito de ensalada nada más. No. El límite también es contigo. Si tú estableciste tu propio límite, no des tu propio brazo a torcer. Como cuando clásicamente un padre castiga a su pequeño y después dice, bueno, ya no importa, ya, toma otra vez el celular. No, tú estableciste tu límite. Respeta el límite que tú mismo diste. Entonces, en este caso aplica igual. ¿Por qué? Porque si es una persona en recuperación, tienes que adecuarte a volver a comer. Adecuarte a volver a comer. Y ¿saben qué es lo más gracioso? Que el cuerpo es tan particular, y esto ya no lo hablo desde el punto de vista psicológico, sino fisiológico, que tu cuerpo también se acostumbra. Si tú empiezas a comer menos o a no comer, tu cuerpo se va a acostumbrar a eso. Y cuando tú un día quieras darte un atracón de comida, tu cuerpo no lo va a resistir, porque se acostumbró a que todos los días te comas una manzana. No va a aguantar un pollo a la brasa, porque no puede. Y no lo digo por simplemente decirlo, lo digo porque me pasó. Yo estuve hospitalizado un tiempo, varios meses, que no pude comer, estaba alimentado por sonda. Y cuando yo salí con mucho mejor humor, quería, fuera de bromas, arrasar con la comida. Y honestamente, de comerme 3 pancitos con sangrecita un domingo por la mañana, no pude comerme ni medio pan, porque mi estómago se acostumbró a no comer. Por un tema aparte, obviamente no tiene nada que ver con este trastorno alimentario, pero vean cómo funciona el hecho. Entonces, si tú estás en recuperación en ese trastorno alimentario, no puedes privar a tu estómago de lo que ya se está acostumbrando a volvérselo a restringir. Tienes que mantener esa estructura que ya acordaste con tu terapeuta y tu nutricionista, porque hago también un pequeño apéndice. Cuando tú estés en recuperación en esta condición de trastorno alimentario, no solamente vas a trabajar con el psicólogo, no, vas a trabajar con un médico general y también con un nutricionista. El médico tiene que ver de que tú estés bien, tenga lo necesario, análisis, sangre, hemoglobina, pero el nutricionista te recomienda las cosas que debes de comer y el psicólogo pues es tu fase de apoyo, tu parte para afrontar la situación. Entonces, también por ahí, si alguno cree, algún psicólogo cree, de los que me estoy escuchando, que yo soy capaz y suficiente de solucionar los problemas de la humanidad, no necesariamente. Necesitamos a veces apoyo de otros especialistas. Y este es un caso, por ejemplo. Pero bien, veamos entonces, concluyendo lo de los límites, el tema de tener una persona de apoyo y el tema de respetar la estructura de comida que ya se estableció previamente. Con ambos se puede trabajar. ¿Y qué más puedo hacer yo desde familia? ¿Cómo puedo trabajar, cómo puedo ayudar a mi familiar? Mira, vamos a verlo en 3 momentos. Precena, cena, poscena. En Presena, ¿qué puedo hacer yo como familia? A ver, asignar horarios, trabajar porciones y ubicación de la mesa. ¿A qué voy con esto? Yo sé que mi tío, mi sobrina, mi hijo, lo que fuera, está empezando a dar estos pasos. Lleva un mes en sesión. Yo sé que esta persona entró porque tenía tracones de comida. No le voy a poner todo el pavo en la mesa, porque lo único que voy a generar es recordarle posiblemente cuando se daba los atracones de comida. Aquí vamos a estructurarlo de acuerdo a lo que le haya pasado a la persona. ¿Ok? Por ejemplo, una persona con bulimia, que sabemos también suele incluir este tipo de ingestas muy masivas de alimentos, no le voy a poner todos los manjares en la mesa. Como les digo, dependerá de la persona. ¿Cómo estructurarla puntualmente? Será una recomendación que el familiar llegará con el psicólogo especialista. Pero la estrategia como tal es ubicar la mesa, las porciones y los horarios. Las porciones ya les expliqué por qué. La ubicación de la mesa también es importante, sobre todo para no incomodar al resto de la familia, que sabemos, si queremos ser fríos, no tienes la culpa, de cierta manera, de lo que pues, puede estar atravesando el familiar. Puede sonar frío, pero es la realidad. Tampoco tienen la culpa ni por qué cargar con este tema cuando pues ellos no tienen directamente algo que ver. Más bien están tratando de ser un apoyo. Y los horarios, de igual manera, sabemos de por sí comer tarde es pesado. Y si estás, como digo, atravesando este tema, pues comer tarde puede ser más incómodo para ti, porque en la mañana quizá no vas a tener el hambre para ingerir lo que ya acordaste con tu psicólogo y nutricionista que debes de comer. También revisar el menú con anticipación. Como te digo, cómo revisarlo dependerá del psicólogo y de la condición que tenga la persona.
Volvamos con el ejemplo de una persona que tiene ingesta por atracón. ¿Qué pasa con el menú? Pues no le voy a colocar en primera cosas que solía comer porque le voy a recordar lo que pasaba. Y dos, no le voy a colocar todas las cantidades en porciones tan grandes porque nuevamente pues le puedo generar malestar, recuerdos o quizá el deseo de hacerlo nuevamente, ¿no? Y eso le va a generar ansiedad, le va a generar malestar, se puede encerrar en su cuarto, no va por ahí. Y como otro punto, y esto ya con el familiar específicamente, acordar frases de apoyo y frases prohibidas. ¿En qué sentido? Mira, funciona de la siguiente manera. La persona de apoyo se va a sentar junto a la persona que tiene esta condición de trastorno alimentario. Y en cierto momento, si la persona, el familiar con la condición, se siente incómodo, por ahí se siente fastidiado, por ahí alguien dijo algo, pues, oye, podemos salir. Ya la persona sabe que tiene que salir un rato, calmarse, relajarse, entender la situación y de ahí volver a sentarse. Nuevamente aclaro, este punto vale para las primeras fases. Si estás ya 4 o 5 meses en sesión, no es recomendable que te levantes, sino más bien tolerar la situación y responderle de una manera alta. Ahora, ¿qué cosa vamos a hacer antes de la cena? Pues redirigir temas peligrosos. Yo sé que ya hablamos con la familia, ya le explicamos todo, pero por ahí va a escapar, va a pasar. Alguien menciona algo del peso de la comida. Oye, pero mejor hablemos de esto. Oye, ¿y qué pasó con esto? Redirijamos el tema. Evitemos llegar a ese asunto. Pausas breves para la regulación. También, ¿por qué no? Como le digo, esto ya depende de qué tan severa sea la condición de la persona, ¿no? Puede ser necesario de que haya algunas pausas para poder recalibrar mejor y seguir con la cena. Y nuevamente, como les digo, las señales pactadas, ¿no? Hay que ponerlas en práctica. Si estamos en este momento que a ti te genera incomodidad, hazme una señal, tócame el hombro, hazme una seña, mándame un mensaje, no lo sé. Y veamos cómo podemos ayudarte, cómo podemos relajarte, tranquilizarte para seguir con el tema de la cena. Después de la cena, ¿qué cosa puedo hacer? Como les dije, validación, ¿no? Reforzar las aproximaciones valiosas. Si eres una persona que está en este proceso terapéutico, pues agradecerle un poco por el haberte acercado. Este tema de la cena de Navidad puede ser el mayor hito para una persona con anorexia. Y que te hayas sentado, que hayas reído, que hayas comido y que hayas soportado tu insoportable familia, eso ya medita un gran aplauso para ti. Y es importante reconocerlo en la persona, porque sabemos que esta persona pasó, y aunque tú no lo entiendas, esta persona ha pasado un gran escala para llegar a hacer lo que hizo esta noche. Y eso merece un reconocimiento para la persona. Evita sobreanalizar. Bueno, esta es una estrategia que ya trabaja directamente el clínico, ¿no? Evitar la rumia. ¿Qué esto hay que hacer para detener la rumia? Millones, la técnica del stop, la técnica de las ligas, hay muchas estrategias, ¿vale? Pero el punto es que lo evites. Si ya lo hiciste, recuérdale como persona de apoyo que eres, recuérdale a tu familiar, si ya lo hiciste, bien. Ahora pensemos en mañana, pensemos en ese desayuno de recalentado que nos va a durar hasta marzo. Pensemos en eso y en lo mucho que nos vamos a reír con nuestra familia. Evita que sobreanalice las cosas. Como digo, esta evitación tiene que hacerla la misma persona. Tú eres simplemente un canal de apoyo. ¿Por qué voy con esto? Porque cuando llegue la hora de dormir y la persona se vaya a su cuarto, tú no vas a estar ahí para decirle, oye, ya no sobreanalices. Si la persona no aprendió a hacerlo, va a empezar a sobreanalizar y le va a generar malestar. Por eso digo de que es una estrategia que más se maneja el terapeuta con su usuario, más que la familia. Pero la familia también, como les digo, puede ser rápido. Y sobre todo, registrar para mejorar los encuentros. Los registros, sabemos, como psicólogos son básicos. Empezamos desde algo muy pequeño, muy breve, y vamos subiendo, ¿no? Como cuando nos mandan el clásico a registrar lo que hacen los niños en un parque, en el salón, lo sé. ¿Por qué registro? Porque yo tengo que saber dónde estuvieron mis límites. ¿Sabes qué? Aguanté media hora corrida con mi familia, de ahí necesitaba una pausa. Bien, media hora, ya la tengo esquematizada. Pues la siguiente escena que tengamos, no necesariamente navideña, pues que sean 35 minutos. Vamos a darnos el esfuerzo. Por eso es importante registrar. Esto lo tiene que hacer, ojo, su familiar de apoyo, no la persona, porque la persona a este punto puede alterarse el pensar de que estuvo 30 minutos y ahora tiene que estar 40. Pero sí le tienes que decir, oye, mira, cuando iniciamos, tú no podías aguantar estar sentado. Hoy te sentaste y estuviste media hora soportándolos. Te doy un aplauso.
Entonces, de esa manera funciona el tema de registrar para mejorar los síntomas. Básicamente así, para ir progresando, ¿no? Y obviamente estos registros tienen que ser conversados nuevamente, como les digo, con el terapeuta que a la larga nos va a poder ayudar a mejorar. Puntualmente en la cena, esto es lo que podemos hacer. Recorremos algunas cositas, familiar de apoyo, señales, patadas para poder trabajar. Enseñarle a no sobreanalizar tanto lo que va haciendo. Y sobre todo, solicitar apoyo en la familia. Así tengas al mejor terapeuta del mundo. Si tu familia cree que tu condición es un chiste, es un capricho, o que se te va a curar solo, o que se te va a curar solo con ingiriendo pastillas, no hay mucho por hacer. La familia cumple un rol importante, por eso el tema de la ponencia de trabajar con la familia. Y esto es lo que le puedo decir a la familia, para que conozca a su paciente, a su familiar, lo que está viviendo y cómo poderlo ayudar a sobrellevar este camino, este túnel que tiene un final, pero tienes que ayudar a ver cómo lo encuentra. Bien, eso es todo al menos por mi parte. Ya ahorita vamos a dar seguramente un espacio por si alguno tiene por ahí alguna consulta, una duda, una sugerencia. A título personal, pueden seguir la iniciativa en TikTok, mi iniciativa en TikTok o en Instagram, como en tele.psico, se llama Telequia Psicológica. Me encantaría verlos por ahí. Siempre subimos publicaciones explicando algunas cositas, como estas, por ejemplo, pero unos posts muy resumidos, pero muy útiles. Y bueno, si alguno tiene alguna consulta, duda, sugerencia, comentario, encantado de escucharlos y de apoyarlos. Muchas gracias. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Entonces vamos a tener unos minutos para poder hacerle las preguntas al ponente. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano, prender su micrófono o escribirla por el chat. Entonces, sin más, no tengan miedo y pregunten cualquier duda que tengan. También hacerles recordar que en el link que estoy pasando está tanto su feedback y también si quieren tener sus certificados o los 7 soles o 2 por 10 soles. Entonces pueden ir a registrarse ahí y ver también más contenido en nuestra página de Instagram, Greenbloom, y enterarse de todos los voluntariados, conferencias y actividades que tenemos, chicos. Esta conferencia está siendo grabada, va a estar en nuestra cuenta de YouTube, si quieren ir a verla. Y bueno, si no hay más preguntas, comentarios que quieran hacer, alguna pregunta personal también, o un consejo que quieran recibir, ya vamos a ir cerrando. Acá dice Iván Orianes, estas técnicas sirven cuando una persona con un trastorno de alimentación está en una fase más grave. Bien, gracias por tu pregunta, Iván. Te refieres a las estrategias que hay, ¿no? Para poder justamente trabajar con las personas. Bien, evidentemente no. Y te explico por qué. Una persona, como cualquier condición que haya llegado de, por decirte, un nivel 1 a un nivel 5, pues no va a haber nada que le funcione. Porque primero hay que entender por qué está en ese nivel. ¿Ok? ¿Por qué ha llegado a ser una persona tan destructiva o por qué ha llegado ya a no ingerir alimento? ¿Por qué? Si yo entiendo eso y voy trabajando con lo que seguramente tiene, que es su rumiación, su preocupación, y eso empieza a disminuir, acepta que tiene algo, quiere el apoyo,
Entonces, todas las técnicas que tú uses van a serle útil. Pero, como te digo, primero hay que entender por qué llegó a este nivel y una vez entendido eso, trabajar su rumiación, porque te aseguro que la tiene. Y mientras que una persona, un paciente, siga teniendo esas preocupaciones, esas ideas, no se va a poder trabajar nada de lo que tú quieras usar, va a ser efectivo si es que no tratamos eso primero. Una vez que ya entendiste eso y ya trabajaste eso, entonces puedes usar las técnicas que tú gustes para poder disminuir el tema de afrontar, mejor dicho, las condiciones de trastorno alimentario y no va a haber ningún problema. Perfecto, Jesús. Entonces, antes de cerrar, quisiera saber yo, ¿qué consejo le podrías dar a los padres de familia, o familiares que tengan adolescentes, adolescentes o jóvenes con estos problemas alimentarios? Bien, gracias. Principalmente que entendamos que lo que está pasando no es ni un capricho, ni una moda, ni se va a solucionar por obra y gracia del Espíritu Santo. Es importante que como padres se entienda de que tienen una responsabilidad por el bienestar de sus hijos. A veces es muy normal escuchar la clásica de, bueno, ya es un adulto, ¿qué puedo hacer? Ya está así. De cierta manera, no, porque esta persona fue un niño al que tú tuviste la oportunidad de criar. Si queremos verlo de la forma más fea del mundo, pues fue tu experimento. Lo que esta persona es por lo que tú hiciste o por lo que tú no hiciste. Y ahora esta persona, pues, es lo que es. No se trata de buscar culpables acá. Es irrelevante, no va a ayudar. Pero toma en cuenta, papá, mamá, que necesita tu familiar un apoyo, tu hijo un apoyo y no le va a ayudar para nada que le aconsejes sobre la fuerza de voluntad o que le digas que ya deje de llorar o que le digas de que tome las cosas por su propio peso, ¿no? Que las afronte por sí solas. No es útil. En este momento la persona necesita apoyo, pero también necesita ayuda de alguien que sepa cómo trabajar. Entonces, valida lo que le pasa, no lo cuestiones y sobre todo, dale apoyo para que no se sienta solo, porque posiblemente se sienta al aire. Muy bien, Jesús, muchas gracias, de verdad. Estuvo excelente tu ponencia. Y también agradecer a todos por estar acá en esta sesión de Meet y poder aprender algo más de lo que son trastornos alimentarios. Yo sé que algunos no son psicólogos, otros son padres de familia, entonces es bueno que todos nos inculquemos, psicoeduquemos en este tema tan importante, más en estas festividades. Entonces, muchas gracias de nuevo a todos, gracias a Jesús, y estaríamos dando pase a terminar esta conferencia. Muchas gracias.